Nos queda menos que una semana hasta las primarias de la izquierda, hasta las primarias del oficialismo. Hoy mismo vamos a hablar sobre los resultados interesantes, digamos, en algunas encuestas, y también vamos a hablar sobre los debates y cómo influyeron a estos resultados y cómo influyen, como si siguen influyendo. Me llamo Volodya Krivenko. Empezamos. Hace un par de días nosotros hemos visto un par de debates, uno de oficialismo en el canal TVN, otro en Araucanía entre José Antonio Cast, Johannes Kaiser y Jaime Mulet. Otra cosa que es relacionada con esto son las encuestas. De verdad, muchas encuestas ya no se pueden publicar durante una semana, entonces hay en fuentes cerradas. Yo creo que muchos tienen acceso. Si no tienen, simplemente podemos ver tres tendencias. Primero, Johannes Kaiser ahora está perdiendo contra Franco Parisi. Segundo, Carolina Toa se bajó y ahora tiene menos porcentaje de las personas que están dispuestos a votar por ella que Janet Jara. Y el tercero, que José Antonio Cast está superando a Evelyn Matei. Bueno, primero sobre Johannes Kaiser y Franco Parisi. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Por qué Franco Parisi ahora está superando a Johannes Kaiser en las encuestas? Bueno, tienen casi empate, pero incluso esto ya es bastante interesante. Pero de todos modos, en algunas encuestas ya lo superó. La cosa es que Johannes Kaiser y Franco Parisi tienen la posición bastante parecida, a pesar de que uno se supone que es del centro, otro se supone que es de ultraderecha. No estoy de acuerdo con los que dicen que Franco Parisi es del centro y Johannes Kaiser es de ultraderecha. Para mí ambos son de derecha, simplemente. Pero la cosa es que para ser un buen presidente tú necesitas saber dos cosas: qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y en este sentido, cuando nosotros vemos las entrevistas, cuando nosotros vemos las opiniones de ambos, Johannes Kaiser y Franco Parisi proponen algo parecido. Entonces, cuando los preguntamos qué hacer, parece que ambos saben, o por lo menos ambos piensan lo mismo. O casi lo mismo, no lo mismo, pero algo parecido. Pero cuando nosotros hablamos sobre cómo hacerlo, aquí Johannes Kaiser a veces está un poco perdido, perdón. Franco Parisi en este sentido, bueno, por algo es profesor, siempre tiene las respuestas, siempre sabe cómo responder y siempre explica cómo él va a lograr una u otra cosa. En este sentido, Franco Parisi, para las personas que están más o menos por la posición de estos dos, se ve más fuerte. La cosa es que muchos dicen sí, pero lo que pasa es que miran qué pasa con Partido de la Gente de Franco Parisi, que está prácticamente desaparecida ahora, etc. Sí, pero la cosa es que hace 4 años eran muy fuertes y yo creo que con Partido Nacional Libertario va a aparecer, no sé, quizás estoy equivocado, pero a mí me parece que esto también es un partido del momento, que aparecen, capturan un montón de la gente, tienen, no sé, como es un partido, uno de los partidos más grandes de Chile, y después se caen muy rápidamente. En este sentido yo creo que no hay tanta diferencia. Incluso hay muchísima gente, yo conozco muchas personas que se fueron de PDG a Partido Nacional Libertario. A propósito, esto es un poco sobre como la posición muy diferente, como centro, ultraderecha, etcétera, de estos dos partidos. Hay un montón de la gente que se fueron de uno a otro. Y ahora están eligiendo entre estos dos candidatos. A propósito, mi opinión sobre todo esto es que ahora ni Kaiser ni Parisi no tienen ninguna posibilidades de ganar las elecciones. Pero la cuestión es que si ellos logran el acuerdo, porque de verdad sus posiciones son muchísimo más parecidos que, por ejemplo, la posición de Johannes Kaiser y José Antonio Cast, a pesar de que estaban en el mismo partido. Entonces, si uno de ellos baja su candidatura, entonces otro sí puede lograr llegar a la segunda vuelta. Pero la cosa es que si nosotros incluso sumamos 7% más o menos de cada uno, 14% no es suficiente. Pero estos más o menos 6-7% más que necesitan capturar,
se puede ganar por los debates, se puede ganar por la campaña, y esto por lo menos sería posible. La pregunta es, si nosotros hablamos quién debería bajar su candidatura, en, digamos, la manera estratégica, bueno, para los debates, para la campaña, yo creo que Franco parece más fuerte. Y entiendo perfectamente que Johannes Kaiser no va a bajar su candidatura, además no por Franco Parisi, por lo menos. Pero bueno, esto sería la única cosa que puede salvar uno de estos dos candidatos. Y ahora llegamos a los candidatos que de verdad tienen alguna oportunidad de ganar las elecciones. Y hablamos cómo es posible que Janet Jara, ya por cierto, está superando a Carolina Toa. De verdad, antes de que empezó la campaña parecía que todo ya está decidido y Carolina Toa iba a ser la candidata del oficialismo. Y después apareció Winter, después apareció Janet Jara, no, al revés, no me acuerdo. Y sobre Jaime Mulet, de verdad, por primera vez lo vi solo en debates. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ahora Carolina Toa tiene menos porcientos en encuestas que Janet Jara? Yo creo que la cosa es que Carolina Toa tiene una posición muy moderada y muy fuerte en el mismo tiempo. ¿En qué sentido? Ella es moderada y fuertemente defiende esta posición. Por ejemplo, en los últimos debates, cuando ella hablaba sobre Israel, bueno, ustedes saben que para mí yo conozco más temas internacionales, entonces pude anotar esto, que Carolina Toa, cuando estaban hablando sobre Israel y Gaza, ella condenó las acciones de Israel, pero en el mismo tiempo dijo que Gaza está bajo control de una organización terrorista. También sobre Irán, ella mencionó, también dijo que ella es por la paz, etc., pero en el mismo tiempo dijo que el régimen de Irán es una dictadura, que también opresiona a las mujeres, etc. Entonces, de un lado ella es moderada, de otro lado ella no está dispuesta a dejar, digamos, algunas de sus opiniones al lado. En este sentido, Janet Jara, de un lado, es mucho menos moderada. También hay que decir que en las primarias tú no necesitas ser moderado, tú necesitas tener, digamos, tu público que está dispuesta a votar por ti sí o sí. Entonces Janet Jara tiene la pública así. Es del Partido Comunista, incluso esto ya es suficiente para muchos. Pero en el mismo tiempo trata de parecer como muy, digamos, no sé si se puede decir moderada, pero no tocar los temas, digamos, importantes, los temas que generan mucha discusión. Y también hay que entender que Janet Jara es muy buena en la retórica, es muy buena en los mecanismos retóricos, digamos. Porque era muy interesante como ella dijo que Estados Unidos pueden provocar la guerra nuclear, etc. Y también dijo, sí, Irán también tiene armas. Esto era en los debates. Entonces es muy interesante como, pucha, es que es mucho más probable que si alguien va a provocar la guerra nuclear, es Irán, si tenga las armas nucleares. Pero no, pero ella dice que ambos son malos, pero estos pueden traerlos a la guerra nuclear y estos también tienen armas. Esto es una cosa retórica, pero muy importante, que hay que notar porque Janet Jara usa mucho estas cosas. Y creo que por esto existe la posibilidad que Janet Jara gane en las elecciones, en las primarias de la izquierda. Y por esto está superando a Carolina Toa. De hecho, vamos a tener en este canal otro vídeo, el vídeo sobre el peligro de Janet Jara. Y les recomiendo suscribirse a este canal si lo quieren ver, si no lo quieren olvidar. Y la última cosa, sobre José Antonio Kast y Evelyn Matei, porque entre ellos siempre hay la pelea de verdad. Ahora otra vez José Antonio Kast está superando a Evelyn Matei en las encuestas. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Creo que aquí pasa algo un poco al revés de lo que pasa con Toa. ¿En qué sentido? Toa tiene la opinión bastante moderada. Y Matei también. Pero la cosa es que Toa está muy dura en esta posición moderada. Ella no tiene miedo de decir
su opinión, como yo dije, sobre, por ejemplo, Irán. No tiene miedo de decir que nunca entraría a BRICS. No tiene miedo de decir, por ejemplo, a Gonzalo Winter, que el impuesto a súper ricos es algo que no va a funcionar. Y bueno, no va a funcionar, pero el problema es que esto es una cosa muy popular, por lo menos entre la izquierda. Y aquí Carolina Toa dice lo que piensa y esto le puede costar los votos. Pero Evelyn Matei es un poquito al revés, pero demasiado, o sea, no un poquito, demasiado al revés. ¿En qué sentido? Evelyn Matei siempre trata de ser buena con todos. En un momento, ella está hablando con alguien mucho más de derecha y empieza a defender un poco al régimen de Pinochet. En otro momento, habla con otra persona y ella se presenta como socialdemócrata, etc. Entonces, al final, la gente no cree a Evelyn Matei. Esto es el problema de Evelyn Matei. Y cuando tú tratas de ser como muy de la derecha dura en un momento y de casi centro izquierda en otro momento, esto no significa que tú vas a capturar los votos de centro izquierda y de la derecha dura. Esto significa que vas a perder a ambos. O sea, en la segunda vuelta es otra cosa. Pero parece que Evelyn Matei empezó a usar la estrategia para la segunda vuelta antes de la primera vuelta. Y esto no corresponde por ahora. Por esto es muy probable que Evelyn Matei va a perder las elecciones en la primera vuelta. O sea, de verdad falta mucho, porque podemos ahora hablar un poco sobre las primarias de la izquierda, pero hablar sobre la primera vuelta todavía falta mucho. Vamos a ver qué pasa después. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Sobre Johannes Kaiser y Franco Parisi, la única cosa que tienen que de verdad llegar a un acuerdo, que no van a hacer. Entonces, al final, yo creo que ninguno de ellos no puede salir por la segunda vuelta. Y entonces, al final, bueno, todo se puede cambiar. Como yo dije, todo se puede cambiar. Vamos a ver qué pasa en los debates. Pero probablemente van a dividir los votos que están dispuestos a votar por ellos y van a perder ambos. Segundo, entre Carolina Toa y Janet Jara. Vamos a ver muy pronto. Vamos a ver este domingo quién gane. Pero es interesante que sí, de verdad, existe la posibilidad que Janet Jara gane las primarias. Y la tercera cosa, entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Vamos a ver, porque Evelyn Matei empezó todo como empezó toda su campaña, como si ya fuera la segunda vuelta. Si ella fuera una candidata, digamos, moderada, etc. Y tratando de capturar sectores diferentes. El problema es que así ella pierde, porque esto no es entre Evelyn Matei y Carolina Toa, cuando, por ejemplo, Evelyn Matei podría ya saber que toda la derecha va a votar por ella y también quizás sería bueno hablar un poco sobre, digamos, cosas más socialdemócratas para capturar algunos votos de centro izquierda. O incluso si, por ejemplo, Evelyn Matei fuese en contra de Janet Jara, allá sí o sí tiene que hacer esto. Pero no, pero ahora es primera vuelta. Entonces, al final, alguna gente se va de Evelyn Matei a José Antonio Kast, otros a Johannes Kaiser, terceros a incluso Franco Parisi, etc. De hecho, también hay que mencionar sobre la estrategia del equipo de Evelyn Matei y es tratar de hacer todo para que no baje su candidatura Johannes Kaiser, para capturar, digamos, algunos votos de José Antonio Kast. La cosa es que esto no funciona exactamente así. Si, por ejemplo, ahora baja Johannes Kaiser, yo creo que la mayoría de esos votos van a ir a Franco Parisi y no a José Antonio Kast. También algunos van a ir a Evelyn Matei. Es muy interesante cómo Evelyn Matei trata de hacer todo para no tener la campaña de la primera vuelta. Primero ella decía que necesitamos un candidato de la derecha. A propósito, sería bueno ver los debates entre Matei, Kast, Kaiser y Parisi y elegir uno en este mismo domingo, por ejemplo, para que sea un candidato de izquierda o un candidato de derecha. Pero Evelyn Matei decía que que no, ni siquiera esto, que todos se bajen y solo se queda ella. Segundo, ella empezó a atacar mucho a Kast y Kaiser. Y después dejó de atacar a Kaiser y sigue atacando a Kast, pero no quiere que baje Kaiser porque quiere que algunos votos de Kast se fueran a Kaiser. No sé, es un juego un poco sucio en mi opinión, pero bueno, es lo que hay, al final es la política. ¿Qué les parece todo esto? ¿Les parece que las encuestas nos mienten quizás o que todo es la verdad y que al final nosotros vamos a ver exactamente esta
situación, ¿qué les parece? ¿Quién sería mejor? ¿Cast o Matei o quizás Kaiser? Entonces, si tienes algo que decir, por favor, escribe el comentario. Si te gustó el video, también no olvides de escribir un comentario, suscribirte al canal, dar un like. Si no te gustó, puedes dar un dislike y también dejar un comentario. Y también, si te gustó mucho, en la descripción del video están los links a mis redes sociales. También puedes suscribir allá. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.